Vamos a participar del sermón de esta mañana, al cual está a cargo nuestro hermano Pablo Horta. El hermano puede pasar adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Hoy, primer día de la semana, tenemos la gran oportunidad de adorar a nuestro Dios, en particular en este punto de la adoración, a prestar diligente atención al consejo divino. Me gustaría iniciar hoy con una ilustración, particularmente ahora que concluimos esta serie de sermones que nos ha tomado 2 meses. Una ilustración que considero que representa bastante bien lo que vamos a estudiar y meditar en esta mañana. Los japoneses tienen una clase de cerámica, también una técnica que ellos le llaman kintsugi, que literalmente en español se puede traducir como carpintería de oro. Básicamente se trata de restaurar piezas de cerámica que han sido destrozadas, ¿verdad? Que han sido quebradas con oro, como podemos ver en la imagen. La cerámica kintsugi es considerada más hermosa por haber sido restaurada, es decir, haber sido quebrada primero y luego restaurada con oro. De la misma manera, en un sentido espiritual, nosotros, los cristianos, estábamos quebrados en nuestros pecados, pero Dios, en su sublime e inefable gracia, nos reparó por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando obedecimos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y nos hizo más hermosos delante de Él. Esto es lo que vemos en la Escritura, hermanos. En Tito 2:11 leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ya tiene idea de lo que vamos a hablar esta mañana? Vamos a hablar de ese último atributo, si se le puede llamar atributo, o actividad, que es la gracia de Dios. Y no veo mejor forma, humanamente hablando, de terminar esta serie de sermones con este atributo, porque de una u otra forma también resume los que hemos visto anteriormente. Es porque Dios es soberano que Él da su gracia, porque Él es santo, da su gracia, porque Él es omnipresente, da su gracia, porque Él es omnipotente, da su gracia, porque Él es omnisciente, da su gracia, porque Él es amor, da gracia, porque Él también es justicia e ira, da gracia. Él es un Dios lleno de gracia. Entonces, para estudiar este tema, hermanos, vamos a considerar la definición, demostración y delimitación de la gracia de Dios. Vamos a ver estos 3 puntos con respecto a este tema, la gracia de Dios. Así que vamos a comenzar viendo la definición de la gracia de Dios. Tenemos que hacer un breve repaso, ¿no?, en tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a conceptos, para entender mejor de qué se trata la gracia de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, hermanos, vemos diferentes términos. Por ejemplo, tenemos el término Hanán, que denota bondad o misericordia. Aparece muchísimas veces en el Antiguo Pacto. Y a menudo se expresa como un regalo, como un don. ¿Ok? Por ejemplo, lo vemos en Génesis 33:5. Si recuerdan, en esa escena, Jacob y Esaú se vuelven a encontrar. Y obviamente Jacob pensaba que se iba a formar una guerra, ¿no? Esaú le pregunta, entre las muchas cosas que conversan, ¿quiénes son los que están aquí contigo? ¿Quiénes son estos niños, estos muchachos? Entonces Jacob responde, son los niños que Elohim, Dios, ha regalado
a tu siervo. Entonces ahí se emplea el término gracia en hebreo regalado, como un regalo. También tenemos otro término parecido que es gen, que significa a favor. Tiene que ver con las muestras de cariño, de compasión de uno por el otro. También se traduce como gracia. Por ejemplo, lo vemos en Noé 6:8. ¿Recuerdan esa frase que se repite también? Pero Noé halló gracia delante de Dios. Y vemos ese término allí. Entonces, tenemos favor, tenemos compasión, tenemos bondad, pero también una que hemos visto anteriormente, el sermón anterior, Gesed, que se traduce se traduce como misericordia mayormente, pero como vimos en el sermón anterior, la idea es un amor leal, un infinito amor leal, y todo se aplica a Dios. Solo Dios ama de esta manera. Entonces hablamos de la disposición de una persona hacia otra que sobrepasa la bondad y amistad ordinarias. Dice otro diccionario, es la inclinación del corazón que expresa asombrosa gracia a aquel que es amado. Varios pasajes que podríamos mencionar, pero por ejemplo me llama mucho la atención cómo se traduce en 2 de Samuel 15:20. Apúntelo, no tenemos tiempo para ir allá, pero en 2 de Samuel 15:20 se traduce como amor permanente. Amor permanente. Estos son términos que hacen referencia a la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos que se aplica a Dios en particular, vemos que es esa demostración de su profundo amor leal para aquellos que permanecen en Él. Eso lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 7:9. Aquellos que están en su pacto y guardan su pacto son objeto de su amor permanente, su amor leal. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, vemos una palabrita básicamente que reina para este término, y es caris. Este término se traduce como gracia. Aparece muchísimas veces, pero tiene diferentes sentidos. Es importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, puede referirse a aquello que da gozo. En referencia a palabras, en Efesios 4:29 vemos que debemos hablar con gracia. La idea allí es no hablar palabras corrompidas, hablar con gracia, es decir, hermosura, con deleite, con encanto. Son palabras que comunican cosas buenas. También encontramos el sentido de buena voluntad, misericordia, ¿cómo se repite? O favor. ¿Para quiénes? Para los demás. Esto se aplica entre nosotros. Debemos tener esa buena voluntad, misericordia entre los cristianos. Hechos 2:47, usted recuerda esa frase, el favor, la gracia que cristianos tenían los unos para con nosotros en el primer siglo. Buena voluntad, favor, misericordia. También se puede referir a agradecer, dar gracias por beneficios, servicios o favores. Puede ser gracias al comer, lo que hacemos normalmente antes de comer, que damos gracias. Se utiliza también en ese sentido en 1 Corintios 10:30. También se usa para darle gracias a Dios. En 1 Timoteo 1:12 vemos a Pablo dice, yo doy gracias al Señor, dice que me puso como apóstol, parafraseando. Entonces, vemos aquí favor, agradecer, misericordia, pero mayormente, mucha atención aquí, mayormente este término se aplica en el Nuevo Testamento para referirse al sistema de salvación. Sistema de salvación, es decir, el sistema en el cual el hombre es justificado gratuitamente, es decir, como regalo, gracias a qué cosa, a la sangre de Jesús, al sacrificio de Jesús. Y eso se obtiene al obedecer, como vemos en Romanos 6:14, obedecer esa forma de doctrina. Cuando obedecemos el Evangelio, como veíamos al inicio, somos objetos de esa gracia de Dios.
Entonces, aunando todos estos conceptos con diferentes contextos, la pregunta es, ¿qué es la gracia de Dios? Y la respuesta es la siguiente: es el favor o regalo inmerecido, no ganado, de perdón y o salvación que el hombre recibe de Dios por su obediencia. Eso es la gracia. Favor, un regalo. Puede ser de perdón, puede ser de compasión. ¿Cómo podemos visualizar esta gracia? Vamos a ver algunos ejemplos. En segundo lugar, veamos la demostración de esa gracia. Y vamos a comenzar viendo algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Tenemos que considerar, evidentemente, a Adán y Eva. Es el primer ejemplo en la Escritura donde vemos que se demuestra la gracia de Dios. Recordamos que Dios le permitió a Adán y a Eva comer de todo árbol, excepto de un árbol, ¿verdad? Del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué les prohibió eso? Porque en el día en que ellos lo iban a hacer o lo hicieran, ciertamente morirían. Génesis 2, 16 y 17. Pero ¿qué ocurrió? Sabemos la historia. Eva fue engañada por Satanás, comió del fruto y le dio a su esposo, infringiendo la orden de Dios de no hacerlo. Luego de la caída del hombre, Adán y Eva murieron. No murieron. ¿Por qué no murieron? Génesis 2:21 leemos que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de animales. Entonces esa acción nos enseña que animales fueron sacrificados en lugar, a favor de Adán y Eva. ¿Pudo Dios haberles quitado la vida en ese momento? Por supuesto que sí. Eso hubiese mostrado la justicia de Dios. Pero Dios no los castigó con la muerte. Dios ofreció gracia al dar un sustituto por ellos. Y ahí es donde nace lo que conocemos como la doctrina de la sustitución, donde alguien, en estos casos el antiguo pacto era patriarcal, animales morían por los hombres, particularmente por los pecados de los hombres. Y sabemos esto porque lo leemos en diferentes pasajes. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuánta muerte hubo, por ejemplo, bajo la ley de Moisés? ¿Cuántos sacrificios habrán hecho? De becerros, corderos, cabras, etcétera, etcétera, muchísimo. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Dios decidió dar gracia. Él decidió dar gracia, en lugar de castigo, proveyendo un sustituto. Luego vamos y vemos esto también en Israel. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento. El pueblo israelita es un excelente ejemplo de la gracia de Dios. Y hay muchos ejemplos que podríamos mencionar, pero veamos uno que se sitúa después de la liberación de la esclavitud egipcia y en la cima del monte Sinai. Vayamos a Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo capítulo 32. Usted reconocerá esta imagen, reconocerá el contexto también de lo que está pasando. Terminando Dios de darle la ley a Moisés para el pueblo, ¿qué ocurre? Éxodo 32, 7, dice Dios, anda, diciéndole a Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y más adelante añade, yo he visto, dice el Señor, a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Pudo haber destruido a Israel Dios en esa ocasión? Por supuesto que sí. ¿Pudo haber hecho una gran nación de Moisés? Por supuesto que sí, para traer al Mesías. Pero es interesante que Dios le dice estas cosas a Moisés y sabemos lo que dice luego el texto, que Moisés empieza a interceder a favor de Israel.
Y luego de esa intercesión, ¿qué decide hacer Dios? Note lo que dice Éxodo 32, 14, allí seguidito. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué hizo Dios? Eligió dar gracias, compasión, favor, perdón. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba inmerso en la idolatría, lamentablemente. Entonces, es evidente que había gracia en el Antiguo Testamento. Esto es solamente un ejemplo, pero hay muchísimos más. Y refuta esa falsa noción que tienen algunas personas en decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel. No había gracia, no había amor, no había compasión. No, todo lo contrario. Muchísimos ejemplos que nos muestran esto. Cuando vamos al Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, también el de la mujer adúltera. Es uno de los grandes ejemplos que ilustra la gracia de Jesús. Luego de que fuera sorprendida, dice, en el mismo acto de adulterio, unos fariseos y escribas, buscando tentar a Jesús, ¿verdad? Fueron y le dijeron, Juan 8:5, Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Y luego de insistirle, Jesús responde, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué ocurrió aquí entonces? Obviamente esta frase de Jesús acusó la conciencia de esos fariseos y escribas. Nos podemos imaginar esa escena. Jesús está escribiendo algo en el suelo y escuchar las piedras una a una caer, tum, 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 y empezaron a irse. Interesante el poder de las palabras. El creador del universo acusó las conciencias de esos fariseos y escribas de tal manera que soltaron las piedras y se fueron. ¿Dónde están los que te acusaban?, pregunta Jesús. ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús, Juan 8, 10 y 11, opta, ¿qué cosa? Darle gracia. Y le dice, ni yo te condeno. Pero luego le dice, vete y no peques más. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios. Otro ejemplo lo vemos también en el ladrón en la cruz. Este ejemplo ilustra incluso mucho mejor la gracia de nuestro Señor Jesús. A este hombre ya lo habían condenado. Estaba en la cruz sufriendo como malhechor. ¿Ok? Ese lento y doloroso proceso de muerte, crucifixión. Sin duda que nada bueno habría hecho para que fuera condenado de esa manera. De hecho, pasajes, Lucas 23 nos habla el contexto de que reconocían que era por haber hecho algo malo. Ambos reconocieron eso. Los detalles del delito no se muestran, pero fueron plasmados, no fueron plasmados, pero sí quedó plasmada la fe y el arrepentimiento de este hombre. Vayamos a Lucas 23 y leamos el versículo 41. Lucas 23, 41. Dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Reconocen sus pecados. Luego, en 23, 42, Lucas 23, 42, noten lo que hace. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto demuestra que estaba arrepentido. Estaba sufriendo un justo castigo, pero estaba arrepentido. Reconoció a Jesús también, con esta última frase, como Mesías, como el Salvador. Y estas dos cosas fueron suficientes para que entonces Jesús, Lucas 23, 43, dijera, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Qué maravilloso. Qué maravillosa es la gracia de nuestro Señor Jesús. Cómo salvó a ese hombre por su arrepentimiento. Esto nos lleva entonces en tercer lugar a considerar, hermanos, la delimitación de la gracia. ¿Será que Dios es todo amor, toda gracia y que se
se le da al hombre sin requisitos, sin condiciones. Podemos afirmar que realmente el universalismo es una doctrina correcta, como allá afuera se dice. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Con delimitación entendemos, hermanos, algo que tiene límites, ¿ok? Delimitación se refiere a algo que tiene límites, que tiene ciertas restricciones. Para entender mejor esto, veamos bíblicamente que la gracia de Dios se extiende a los hombres temporalmente y requiere el cumplimiento de ciertas condiciones. Y vamos a ilustrar esto, por ejemplo, con los amorreos. Los amorreos, ¿quién eran los amorreos? Eran los habitantes de Canaán. La palabra amorreos es un término general para referirse a los habitantes de Canaán, ¿ok? En tiempos de Abraham particularmente. Era una serie de diferentes tribus paganas con muchas prácticas, hermanos, que la verdad no hay ni palabras para describir las cosas que estas personas hacían. Aberrantes. Eran personas idólatras, perversas, inmorales, injustas, homicidas, etcétera, etcétera, etcétera. En Génesis notamos que estas diferentes etnias habitaban en Canaán, que se conoce como Canaán. Hablamos con límite de Siria hasta el norte, los límites de Egipto. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis 15, leemos que Dios confirma su promesa a Abraham. Vayamos allá, Génesis 15, 16. Cuando él hace eso, él le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación en Canaán. ¿Ok? Y luego le da la siguiente razón. Génesis 15, 16. Noten la última partecita de Génesis 15, 16. Dice Dios, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Para aquel entonces ya vivían esas diferentes tribus, los amorreos, en Canaán. Y noten esto, no ha llegado a su colmo. Obviamente hace referencia, como también otros pasajes que se puede leer en casa, como Levíticos capítulo 10, de las 1000 maldades que hacían estas personas. Dios no estaba ciego ni sordo a estas cosas. Pero si dice no ha llegado al colmo, ¿qué quiere decir esto? Dios estaba dando tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que se arrepintieran. Pero Dios también en esa frase dice, va a llegar un punto en que ustedes no se arrepienten, entonces yo me voy a encargar de ustedes. Y de hecho, esto fue lo que ocurrió. Entonces implica tiempo, mucho tiempo de gracia para que ellos se arrepintieran, cambiaran, pero sabemos por la historia bíblica que no lo hicieron. Y en el tiempo de Dios, por medio de Moisés, conquistando la parte este, destruyó a esas etnias. Y luego, más adelante, podemos leer también en tiempos de Josué, como del otro lado del Jordán también destruyó a muchos de estos amorreos por sus horribles prácticas. Por ejemplo, una de esas horribles prácticas, hermanos, era que hacían pasar por el fuego a sus bebés, a sus hijos. Los sacrificaban al dios Moloch, como tenemos en la imagen, que era un ídolo en forma de toro o de vaca, una estructura grande de metal que le encendían fuego. Usted se imagina cuán caliente eso estaba, y ponían sus hijos en esas. Hermanos, es todo lo contrario a la gracia de Dios. Entonces, por esa razón y por muchas más, Dios destruyó a estas naciones paganas y perversas. Otro ejemplo, tal vez muy notorio, lo vemos en Asiria. La historia de Asiria también nos muestra la gracia de Dios, pero también que la gracia de Dios tiene límites. Tuvo con los amorreos, también con Asiria. Y para eso tenemos que irnos a considerar dos profetas del Antiguo Testamento, Jonás y Nahum. Vamos a Jonás primero. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice, Jonás, hijo de Amitai, ¿por qué me has enviado a mí? Dijo Jehová, porque he aquí que estoy delante de ti, para que hables a este pueblo y les digas, así dice Jehová,
Vayamos a Jonás. Abra su Biblia conmigo en el libro de Jonás. En Jonás, hermanos, vemos cómo Dios lo envió a Nínive, la capital de Asiria, para que fuera a predicar a esa nación, pagana también, llena de maldad. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que predicó? Jonás 3, versículo 4. Obviamente que este es un resumen del sermón. No quiere decir que solamente predicó esto, ¿no? Pero dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días. ¿Cuántos años habrían pasado los asirios haciendo maldad? No lo sabemos. Pero Dios manda un profeta y le dice 40 días. Si no se arrepienten, van a ver conmigo. ¿Ok? Entonces, notemos, Dios envía palabra, Dios envía tiempo, estamos mostrando la gracia, pero también límites. ¿Ok? Luego, ¿qué ocurre? Vamos a versículo 10. Noten lo que ocurre. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué les parece? Los asirios se arrepintieron de su maldad y Dios obviamente también cambió de parecer y no envió el castigo que dijo que haría. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es lo que luego vemos en 4.2, Jonás 4.2. Y oró a Jehová, Jonás, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es una descripción de la gracia de Dios. Pero Jonás estaba molesto. Jonás no gustaba de los asirios, sabía que eran personas malas. Y según el estándar humano, según el estándar de Jonás, ellos debían de ser destruidos. ¿Sabe qué hizo Jonás luego de predicarles? Aunque no creía mucho, ¿verdad?, lo que predicaba, en un sentido de que podían ser perdonados, y lo muestra con esta actitud. Se hizo a las afueras de la ciudad y allí se sentó a ver qué iba a pasar con la ciudad, con Nínive. En otras palabras, él estaba diciendo, aquí me quedo hasta que el Señor va a mandar fuego para que destruya a todas esas personas malas. Estándar humano de gracia. Pero ¿qué hace Dios, hermanos? Le muestra su compasión y su gracia. Lamentablemente, Asiria, luego de muchos años, cambió de parecer, cambió de caminos. Particularmente, hermanos, aproximadamente 100 años después. Vayamos al libro de Nahum. Queda después de Génesis también, ¿verdad? Nahum. Vemos que Nahum es otro profeta y nos confirma que por el hecho de que Nínive, los asirios, volvieron a sus malos caminos, iba a ser destruida. Por ejemplo, en Nahum 3, 1 al 4, vemos esto. Y dice que la gente diría, Nahum 3, 19, Nínive es asolada, no hay medicina para Nínive, no hay medicina para tu quebradura. Nahum 3, 19. Lamentablemente, luego de 100 años, Nínive volvió a los malos caminos. Y luego fue destruida, como lo sabemos históricamente, en el 612 a.C. por los babilonios. Los babilonios destruyeron a Asiria. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Dios puede dar gracia temporalmente, puede dar gracia de manera condicional, limitada, también dependiendo de la obediencia, y a su vez retirarla y dar castigo. En el Nuevo Testamento vemos esto también en Ananías y Zafira. Sabemos la historia, ¿no? Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira pecan, no al vender su propiedad, eso no estaba mal. Pecan por mentirle a Dios y a su iglesia. Y noten que Dios, sabiendo eso, a través del Espíritu Santo, Pedro les dice, ¿en cuánto la vendieron? En tanto. Ajá.
¿qué está haciendo Pedro allí? ¿Qué está haciendo Dios a través de Pedro? Dándole la oportunidad a Ananías y Zafira que se arrepintieran, que dijeran la verdad, pero no lo hicieron. ¿Y sabemos cómo terminó ese primer caso de disciplina congregacional? Ambos fallecieron. Entonces, también lo vemos, por último, en Simón, el ex mago. Hechos, capítulo 8. Vayamos allá, Hechos, capítulo 8. Luego de convertirse al cristianismo y ver que por la imposición de manos de los apóstoles, ¿verdad?, se daba el poder o los dones milagrosos, Simón dice, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Y fue allá a Pedro y a Juan y le dice, yo les doy dinero, ¿cuánto me cobran para que ustedes me den ese poder también? Yo quiero tener ese poder. Y obviamente sabemos lo que ocurre luego. Hechos 20:21, Pedro le respondió reprendiéndole, tu dinero perezca contigo, tu corazón no es recto delante de Dios. Vean la gracia, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Hechos 8:20 y 21. Simón, a diferencia de alguien orgulloso, enseguida reconoció gravísimo error y le rogó a Pedro y a Juan que oraran por él. Eso lo vemos en Hechos 8:24. Noten, la respuesta es diferente a la de Ananías y Zafira. Simón rogó que oraran por él, reconoció su error. Gracia, gracia, gracia. Es maravillosa, pero tiene sus límites, tiene sus condiciones, tiene sus requerimientos. Entonces sí, hermanos, podemos decir que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Es también condicional y tiene sus límites. Cuando alguien le hace un regalo a una persona, ¿qué debe hacer la otra persona? Debe recibirlo. De la misma manera, Dios extiende su gracia al hombre y el hombre debe recibirla. Tiene que hacer algo, debe recibirla. Y obviamente el Nuevo Testamento nos enseña que esa gracia se recibe cuando el hombre cumple con sus requerimientos, los requerimientos de Dios. Como hemos visto, la gracia de Dios requiere ¿qué cosas? En todos estos ejemplos, requiere arrepentimiento, requiere humildad, requiere fe, requiere obediencia. De lo contrario, no habrá gracia. Y aquí es donde entra la aplicación para nosotros. Cada uno de nosotros se puede engañar pensando que Dios es tan, pero tan amoroso, tan lleno de gracia, que Él perdona nuestros pecados. No importa cuánto ande haciendo el mal, no importa cuánto persevera haciendo el mal, Dios es lleno de amor y de misericordia y de gracia, y Él me perdona. Eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios, como hemos visto. Esa es la actitud de Ananías y Zafira. Esa ha sido la actitud de muchos en el antiguo pacto. Obviamente que la gracia, aunque es maravillosa, es abarcadora, es poderosa para perdonarnos y salvarnos, no es una licencia para vivir en pecado. No. Sino todo lo contrario. Es una motivación para vivir en santidad y agradecidos con Dios. Así que no nos confundamos, hermanos. Romanos 2, 5 al 11. Vayamos allá. Romanos 2, 5 al 11. En el juicio final, noten cómo Dios pagará. Dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, 6. A sus obras. La gracia es maravillosa, pero requiere nuestra obediencia. Dice, vida eterna a los que perseveran en qué cosa, en bien hacer, en obediencia. Pero ira, enojo, tribulación y angustia, ¿a quiénes? Al desobediente. Romanos 2, 5 al 11 nos resume esto, hermanos. Entonces no podemos confundir la gracia, que es un maravilloso regalo, como una licencia para vivir en pecado. No. Es una motivación para vivir en santidad, en humildad, fe, obediencia y arrepentimiento. La salvación, hermanos, recordemos también, no puede ganarse, no puede merecerse. Es un regalo.
Pero, pese a que es un regalo, tiene la condición de obediencia. No olvidemos eso. No olvidemos eso nunca. Entonces, luego de haber considerado, hermanos, la definición, demostración y delimitación de la gracia de Dios, no tenemos más palabras que unirnos también a esa frase que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Maravillosa es la gracia. Hemos aprendido que Dios nos ama indescriptiblemente y que Él, como dijo Jonás, es Dios clemente, piadoso, que se tarda en enojar, de gran misericordia, que resiste o desiste de castigar en vista del arrepentimiento. La gracia de Dios, como hemos sido instruidos, no es una licencia para vivir en pecado o ser cristianos negligentes, conformistas, no, sino que es una fuente de ánimo, de motivación para amar y servir a Dios cada vez más y más y más y más y más. De eso se trata, reconocer la verdadera gracia de Dios. Tengamos esto presente, hermanos, porque de esta manera respondemos a la gracia de Dios, amando a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras mentes, con toda nuestra alma. La pregunta es, hermanos, entonces, para cada uno de nosotros, ¿cómo estamos respondiendo a la gracia de Dios? ¿Con santidad y obediencia o con negligencia y desobediencia? Es mi oración, hermanos, que todos sigamos luchando para responder a esa gracia con obediencia y santidad. Acompáñenme a orar. Glorioso y buen Dios de los cielos, le damos gracias en esta hora, eterno Padre, por su maravillosa e inefable gracia, por ese maravilloso regalo de perdón, de salvación, de compasión, de nuevas oportunidades, para que cada uno de nosotros, sus hijos, crezcamos espiritualmente, que vivamos cada vez más en santidad y obediencia, para su honra y gloria. Le rogamos, eterno Dios, que usted nos siga fortaleciendo y que nos siga dando esas oportunidades para crecer y responder con esa obediencia y santidad que usted espera de nosotros. Gracias damos por todas sus bendiciones, eterno Padre, y rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga grandemente, hermanos.